Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí dentro del podcast Id y Proclamad. Y bueno, pues id y proclamad, y proclamad, Jesús ¿no? Os envió a sus apóstoles a llevar hasta el confín de la tierra la palabra del Evangelio. Y de eso va a tratar el podcast de hoy, el llevar la palabra de Dios al final de la tierra conocida. Y bueno, pues vamos a comenzar con una cuestión que Pablo nos recuerda. ¿Qué sería yo sin amor? Y allí hay un elemento importante en lo que Pablo nos dice. Necesitamos que el amor esté presente en nuestras vidas como cristianos, como católicos. Pero no ese amor sensiblero de las películas románticas anglosajonas, no. El amor del compromiso, es decir, del decir sí. ¿Quién tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos? Y si me amáis, cumpliréis mis mandatos. Es decir, que quien cumple sus mandatos ama al Señor. No hay que esperar a tener un flechazo, como algunas veces cuando uno es joven está pretendiendo que ocurra con esa amada o ese amado. Y junto con eso está el Cantar de los Cantares, donde se refleja ese amor que es prácticamente una imagen, un símil con la creación que canta, vuela y se desparrama por los campos. Bueno, pues así de poéticos comenzamos hoy, porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar, pero vamos a seguir echando mano de Pablo. Pero en esta ocasión, Pablo entrando en el Areópago, en Atenas. Y lo vamos a leer. Está en Hechos 17 y dice Pablo. Pablo de pie en medio del Areópago dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra. No habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De un solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho y dicho incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar de la divinidad y que se parezca a imágenes de oro, de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Ahí tenemos cómo Pablo se dirige al Areópago, a los que son, de alguna manera, pues paganos, los que viven de un culto pagano y viven de dioses que no son el de los judíos, ni de lejos. Y ahora nos vamos a otro momento. Este momento es de una homilía del 18 de abril de 2016 en Casa Santa Marta. He de decir que en esa fecha, 18 de abril del 2016, pues yo estaba viviendo la pérdida de mi mujer escasamente un mes y algo. Y en esos momentos debo decir que las homilías de Casa Santa Marta del Papa Francisco las leía prácticamente a diario. Casi echaba de menos el día que no aparecía por Santa Marta y no había homilía. Las podía leer y seguir en una página web valenciana del Opus Dei, que hoy ya no se encuentran. Incluso si ustedes van a buscar esto
que les voy a leer, en la página oficial del Vaticano no se encuentran estas homilías. Papa Francisco editó un libro con estas homilías y bueno, pues no están, no se encuentran, ustedes no lo van a encontrar. La referencia la he encontrado gracias a que hay páginas terceras que conservan esos textos y se los puedo leer por ello. Con lo cual, estas palabras que de alguna manera pues yo recuerdo, las recuerdo y las voy a leer pues con el sentimiento que ustedes se pueden imaginar, porque las viví en un momento determinado y les tengo que decir que esas palabras me ayudaban cada día a continuar y a caminar. Porque la fe la tenemos, pero necesitamos de los hermanos que nos prediquen y nos ayuden. Vamos con ello. Dice en la homilía del Papa Francisco durante la misa en la Casa Santa Marta el lunes 18 de abril del 2016. El tema central fue la imagen de Jesús como el buen pastor. Y el Papa destacó 3 realidades importantes del Evangelio de Juan 10, capítulo 10, del versículo 1 al 10. La puerta, el camino y la voz. Y dice, destacó la puerta porque Jesús es la única puerta para entrar en el redil de las ovejas. No hay otra manera de entrar en la vida eterna que no sea a través de él. Se lo voy a volver a releer. No hay otra manera de entrar en la vida eterna que no sea a través de él. Papa Francisco, 2016, 18 de abril. Es el camino. Seguir a Jesús es el camino de la vida cotidiana. Él va delante de nosotros y nos indica el camino a seguir. La voz. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. De la misma manera debemos escuchar y seguir la voz de Jesús para no equivocarnos. Y dice, el Papa Francisco también advirtió sobre no dejarse llevar por supuestos videntes, cartománticos que nos desvían del verdadero camino. Se pueden imaginar por qué traigo a colación estas palabras de la homilía del Papa Francisco. Porque en los últimos días, Papa Francisco ha dicho que todas las religiones eran caminos para llegar a Dios. Ya hemos hecho un contenido y al final aquí mismo van a encontrar un audio, un vídeo podcast donde presentamos esta controvertida afirmación y bueno, vemos que Papa Francisco en otros momentos pues lo tenía muy claro, que Jesús es la única puerta para llegar a la vida eterna. Pero ¿qué dice la Iglesia en torno a todo esto? Pues si vamos a Lumen Gentium, en el párrafo 25 dice, entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. Mateo 13:52. La hacen fructificar con vigilancia, apartan de su grey los errores que le amenazan. Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozcan con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por el índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea la forma
por la forma de decirlo. Al final, en la caja de descripción les llevará todos los textos completos al blog de perlascristianas.com y allí podrán leer todos los documentos o los extractos de los documentos completos, que aquí no pretendo hacerlo. Es decir, que lo que nos deja claro el Vaticano II es que los obispos tienen la responsabilidad de centrar al pueblo en fe, de ayudarles, de protegerlos, pero sobre todo de llevarlos hasta el final, que es el mismo Jesús. Y dentro de un documento de Dominus Jesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una declaración dice: el perenne anuncio del misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso, no solo de facto, sino también de jure o de principio. En consecuencia, se retienen superadas, por ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia de las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura y la unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret. El Verbo eterno es la palabra, la Escritura. Jesús de Nazaret, Verbo y Sagrada Escritura, es todo uno, no es divisible. La unidad entre la economía del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo y la mediación salvífica universal de la Iglesia, la inseparabilidad, aún en la distinción entre el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, y la subsistencia de la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo. No les sigo leyendo porque ya les repito que se los voy a dejar en la descripción. Les dejo todos los textos que están pegados dentro de la página web de perlascristianas.com. Es decir, que vamos desglosando de que no hay posibilidad para un católico formado de pensar que cualquier religión lleva a Dios, que cualquier religión lleva a la salvación. ¿Por qué no es así? Es decir, los católicos, por magisterio, no podemos dividir la Iglesia de Cristo y la Iglesia como camino de salvación, como único camino de salvación. Los dos párrafos que siguen son muy interesantes, pero se lo dejo para ustedes para que lo puedan leer tranquilamente. Vamos a Evangelii Gaudium, el punto 250. Dice: una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalistas de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como proponen los obispos de la India, estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas. Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y a la paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio, un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. Es decir, que evidentemente el que estemos los católicos plenamente adheridos al hecho de que la Iglesia católica es Iglesia de Cristo, única, y que Cristo es a su vez palabra encarnada y que está enraizada en la Sagrada Escritura, no es modo de que busquemos enfrentamientos. Pero todos sabemos que en los últimos 50 años
la Iglesia Católica ha sido más perseguida que los católicos cristianos hemos perseguido a ninguna otra facción, ni religiosa, ni social, ni ideológica. Y hoy por hoy sabemos que la Iglesia, tanto cristiana como la Iglesia católica, en países musulmanes es ampliamente perseguida. Pero no solamente perseguida por condición social, sino también por ataques sangrientos, terroristas y en muchos casos llevando a nuestros hermanos al martirio por su fe. Pero lo que plantea Evangelium Gaudium es la convivencia entre distintas religiones y que tenemos que hacer todo lo posible por llegar a ese entendimiento de convivencia. Pero ese entendimiento de convivencia no nos puede llevar a pensar a los católicos que todas las religiones son equivalentes y caer en un relativismo modernista en el que mi condición de católico como creyente es equivalente a cualquier otra condición religiosa. Ni para mí, ni para los que quiero. Y por lo tanto, en la medida que se ha preguntado sobre mi fe, tendré que manifestar que mi fe, mi Iglesia, es única como camino de salvación eterno. Pero vamos a seguir un poquito más. En este elemento hemos escogido tres lecturas de la Sagrada Escritura. Una es de Santiago capítulo 3, versículo del 5 al 10, y dice: lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad entre nuestros miembros, y la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la gehenna. Pues toda clase de fieras y pájaros de reptiles tienen lengua. Con ella bendecimos al Señor Padre, con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. Bueno, pues traigo a colación este texto porque evidentemente nosotros, cuando realizamos razonamientos sobre lo que estamos leyendo o escuchando, esos razonamientos tienen que ser como elementos argumentativos, no como elementos criticadores, que es lo que plantea Santiago. Pero leer a Santiago en estas palabras no supone que no podamos utilizar la razón para llegar a un punto en cuanto entendemos, oímos y hablamos. Es decir, la razón no es la lengua criticona que apunta Santiago. Por eso al principio he comentado lo importante que es el amor. Porque en la medida que yo amo al hermano, es decir, cumplo los mandatos del Señor, todo lo que yo pueda razonar sobre lo que el hermano dice tiene que estar dentro de esa caridad, de ese amor que le tengo al hermano. Y sigue Pedro en el capítulo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 7. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Este es muy importante. Tenemos que bajar la presión de creer y pensar que todo se desmorona, que todo se viene abajo, porque cada día tenemos una noticia desde nuestros hermanos en fe que no nos hablan bien. No solamente desde el Vaticano, sino aquellas personas que son hermanos nuestros y que por su comportamiento no es nada caritativo ni evangélico, o nosotros mismos cuando no lo somos. Por eso dice: descargad vuestro agobio porque Él cuida de vosotros.
Esas palabras son del mismo Jesús. Tenemos que depositar en Él todos nuestros agobios, aunque queramos y creamos que la Iglesia está siendo atacada, el que la defiende es Cristo, con su muerte, con su pasión. Él entregó su vida. Dios Padre entregó a su Hijo para redención de todos nuestros pecados, incluso las atrocidades que hemos ido viendo a lo largo de la historia de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Evidentemente eso no quita para que dentro de la Iglesia pongamos los remedios para solucionar problemas humanos, como por ejemplo todos los problemas de abusos que ha podido haber en algún momento. Pero que a veces la sociedad y a veces también la propia Iglesia se ha encargado de magnificar, cuando la realidad es que esas situaciones de abusos hay colectivos que pueden tener las mismas situaciones, pero que por no ser instituciones, sino que son situaciones individuales, no dentro de un colectivo, pues son menos destacables o menos señalables. Evidentemente, la responsabilidad de la Iglesia frente a estos hechos es mucha, porque es un antitestimonio muy grande. Y como tal, debemos tratarlo, pero también lo debemos tratar con nuestra oración. Y por último, leo Efesios capítulo 4 del versículo 25 al 27. Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira, no deis ocasión al diablo. Son palabras de Efesios en el que Pablo nos deja muy claro cómo tenemos que ser capaces de convivir y compartir estos hechos que podemos encontrarnos últimamente con cierta frecuencia dentro de la Iglesia. Son situaciones en las que nosotros, como católicos, tenemos que saber discernir, utilizar nuestra razón y tampoco querer ocultar o omitir negando la evidencia, lo palpable. Evidentemente, al principio de este podcast les he traído las palabras del mismo Papa Francisco en sus homilías. Se las voy a poner aquí, ahora, al final, y junto a ellas voy a poner lo que en Singapur el Papa Francisco dijo. Evidentemente, entre uno y otro, quédense con el 2016. Porque lo que hemos visto y oído en este año 2024, en septiembre, eso, como hemos podido leer, no es Iglesia Católica. Eso es una caridad, vamos a entenderlo así, que el Papa Francisco quiso dar en un país musulmán a unos jóvenes que sonreían. Y probablemente el Papa Francisco, llevado de esa sonrisa, quiso estar un poquito más cercano, un poquito más alegre, dándoles la posibilidad de que, abiertos porque nadie les ataca, encuentren a Jesús, que es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Como todos sabemos, no podemos leer la Escritura, no podemos leer el Evangelio, la palabra, a trozos, unos sí, otros no. Van todos juntos, igual que el magisterio de la Iglesia. No se puede negar hoy lo que el magisterio de la Iglesia y los apóstoles nos han dado por su tradición. Así que hasta la siguiente. En este medio, Pérgolas Cristianas, y ya saben, en la caja de descripción les dejo el enlace para que puedan
tener estos textos y ustedes podrán buscar los textos completos que están en internet. Ya les repito, las homilías de Santa Marta no están. Así que hasta la siguiente. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Y hermanos en la fe, hermanos en Cristo, hasta la siguiente. Chao.